Seguimos en Pasan Cosas. En un rato vamos a ver si podemos hacer un repaso de lo que está sucediendo en Buenos Aires, donde sí se realiza la marcha por el 8M, Día Internacional de la Mujer. Una marcha multitudinaria que llamó mucho la atención. Y lo venimos comentando, Mechi, porque casi no hay registros de imagen y casi hay cobertura de los medios nacionales. Lo que está pasando en Capital Federal. En Twitter están refiriendo a esto y es una cobertura colaborativa. Les cuento algo. Sí. A través de streaming, un canal español nos pasaba Ceci Escota, que está trabajando en producción, lo está transmitiendo en vivo, completo. Pero español. En Buenos Aires. Sí. Español. Sí, no, español. la verdad que estamos sorprendidas. La vamos a sumar en la mesa, está sentada con nosotros. Me reía porque te iba a decir la doctora Chuchi Molina, pero Bueno. te voy a decir Chuchi porque creo, no hay nadie que te que no conozca diga como Chuchi. Adriana. O sea, No, sos nadie, Chuchi. poca gente, muy poca Sos gente. Chuchi. Así es. Chuchi así es. Molina, presidenta del Consejo Municipal de Santa Fe, además. Es tu marca registrada, Chuchi. Sí, aparte siempre cuento la misma historia. Mira, una compañera de estudios, que Beba, que está a la mañana, la Claro. conoce. Cuando empecé a estudiar mi primer materia en la Facultad de Derecho, Recién llegada. me puso el sobrenombre. Claro. Ah, de chica vos no eras Chuchi. No, fue a partir del primer año de la Facultad de Derecho y bueno, y ya está. Y Ya pasaron, está. y pasaron muchas cosas, muchos años y siguió el Chuchi ahí. Así Te es. pasa como, recuerdo haber entrevistado hace un par de años a otra genia absoluta, que me alegró mucho verla ahora en algunos posteos en Instagram, que es la Chiqui González, ¿Verdad? No tengo idea cómo se llama. María de los María de Ángeles, los María y que de- ella es verdad, contaba ahora sí. que le ahora habían me hecho acuerdo. un homenaje en Corrientes y le habían cambiado el nombre, y estuvo 3 días de homenaje y le pusieron otro nombre y ella Todo nunca nombre. se animó a decirle que no se llamaba A mí, así. a mí me han llegado notas como Susana Molina. Entonces un día pregunté por qué ¿Por y me qué? dijeron que parece que a las Susanas a veces le dicen Susi Y de o ahí- quizás le dicen Chuchi. Chuchi. Y bueno, y acá O sea, estamos. quizás fue por deducción que Quizás. pusieron Susana. Susana, y bueno, y me acuerdo que dijeron, che, ¿será para vos, Chuchi? ¿Qué sé yo? Bueno, hagámosla. ¿Susana hay alguna Susana? No, No. Claro, pero bueno, la chica contaba, dice, la verdad que a mí me dio pudor decirle que no me llamaba María de los Milagros, soy María de los Ángeles, María pero de bueno, me dije, 3 días festejando, 3 días María, festejando. y dice que llegó, bajó del avión, había una pancarta que decía, bienvenida María de los Milagros González. Hay gente que, ¿sabes qué me pasa por ahí? Gente que no es de Santa Fe, Ujú. por ejemplo, que es de otra provincia, de otro lugar, y que me presentan y como que le da Pudor. pudor decirme, pero Diciendo ¿cómo te no. vamos a decir? Chuchi, Te decimos, claro. y digo, y mira, le digo, si vos me decís, Adriana, lo más probable es que ni siquiera me dé vuelta, y si decís, estuve con Adriana Molina, te van Claro. a decir con quién. ¿Con quién? Bien. Digo, pero bueno, Ay, si le preguntas a la gente, yo creo que Claro. los ciudadanos en Santa Fe, claro, Chuchi Molina. por eso, así que sí, la Chuchi. Pero Muy bien. bueno, Acá Chuchi, un placer tenerte con nosotros acá Gracias, en Pasan Cosas gracias a a la ustedes. tarde. Y estábamos, te sumo, me parece, a este comentario, porque además has sido una mujer que a lo largo de tu carrera profesional y durante muchos años, nos conocemos desde la Universidad del Litoral, cuando trabajaba yo ahí en LT10, siempre trabajaste en esta cuestión de género. Y la verdad que llama mucho la atención lo que veíamos recién. No hay casi medios nacionales que estén cubriendo las marchas del 8M en Buenos Aires. Raro, ¿no? Muy Muy raro, raro. muy de retroceso, porque está bien que justo quizás a la misma hora estaba la reunión de los gobernadores, Que todavía está. Todavía está. que aún Sí, sigue. aún sigue. Más de 4 horas de reunión, Chuchi. Bueno, pero ¿cuántas veces hay? Porque estamos hablando además de los canales de Buenos Aires que generalmente tienen más de un mobilero. Sí, Totalmente. Tienen más de una cámara. Tal cual. Quizás si nos pasara eso en Santa Fe, por ahí podría ser un poco más complicado y aún así se tomarían el trabajo de mandar, aunque sea un mobilero, que salga por Por teléfono. teléfono y que Totalmente. diga algo. Sí, ojalá que, no sé, que haya habido un problema de agenda. Elegimos pensar eso, decís. Y sí, yo prefiero Pero qué pensar- difícil pensar en eso, que haya un problema de agenda con un día tan particular. No sé, pero me cuesta mucho pensar que nos quieran invisibilizar, porque en realidad cuando sucede este tipo de cuestiones parecería ser que se quiere negar algo que está sucediendo. Chuchi, vos iniciaste tu militancia política en los
con el regreso de la democracia, Así muy es. joven. ¿Cómo fue ese camino? Hermoso. Eran pocas. Bueno, mujeres muy pocas, muy pocas, casi te diría que yo, bueno, siempre fui radical, así que mi militancia fue universitaria en la Franja Morada y también en la Juventud Radical. En la Juventud Radical sí había más mujeres, pero en la universidad, en la Franja, no éramos tantas. Siempre contamos que cuando aparecía una nueva la recibíamos todas porque queríamos Claro. que estén, quizás porque todavía se asociaba mucho el tema de la política a los varones. Claro. Y las mujeres más a lo doméstico, aún mujeres que estaban estudiando una carrera como abogacía en mi caso y ser profesional. Sí destaco mucho que era una convivencia muy de par. Ajá. Siempre sentí mucho a los varones que militaban conmigo, que militaban con nosotros, como que éramos muy pares. Yo creo que la discriminación en política la comencé a sentir años después, fundamentalmente cuando empezás a tener otro tipo de vida personal, privada, vinculada a lo doméstico, y entonces tenés que compatibilizar lo laboral, lo político, lo doméstico, y ahí creo que ahí se nos complica más a las mujeres, tanto en el ámbito político como también en otro tipo de ámbitos, como Es lo que hablábamos hoy, la cantidad de mujeres diciendo, por ejemplo, que cuando asume este rol de la maternidad, cómo se complica frente al hombre, que es el hombre el que muchas veces juzga, el que si se te enferman los hijos, si tienes que tener algo, o cuando parís. Yo hice hace muchos años, así que no sé cómo será actualmente, ojalá que haya cambiado. Cuando trabajaba en la universidad, que estaba en la universidad, en la parte de ciencia y técnica de universidad, en recursos humanos, hicimos un trabajo estadístico para ver las categorías de investigadores e investigadoras, y había muchas mujeres investigadoras, pero era 1, 2, 3, 4, y 4 eran muchos, 3 eran un poquito menos, 2 eran bastante menos, y 1, que era la categoría máxima, eran casi ninguna. Y tenía mucho que ver con la edad. Y la edad, porque era la edad justamente en que las mujeres eran madres y tenían entonces también que dedicarse a las tareas del hogar, a las tareas domésticas. Creo que esto también ha cambiado. Me parece que las nuevas generaciones, hay un lema que es democracia afuera y democracia adentro del hogar, adentro de las familias. Creo que eso es muy importante, porque la democracia dentro de la familia hace que, bueno, que nos escuchemos, que sepamos compartir tareas, que la educación a nuestros hijos y a nuestras hijas también sea una educación de ese tipo, porque la igualdad y la no discriminación tiene mucho, pero mucho que ver con lo cultural, con lo educativo. A mí cuando pasan algunas cuestiones así quizás como esto que veíamos de la marcha o lo que no vimos de la marcha, a mí lo que más me duele es porque uno siente que son retrocesos y el cambio hacia la igualdad es un cambio cultural. Entonces cuando uno retrocede en algo cultural, bueno, después hay que volver a remontar lo que se había hecho. Que es un poco lo que planteábamos con preocupación también, si está sucediendo ahora o no. Esto que hablamos de que no haya ningún canal cubriendo la marcha de mujeres, que antes era parte de la agenda informativa obligada. Esto de incluso celebrar algunas cuestiones, onda, que no vengan a joder las mujeres ahora con hacer paros, ni con que antes no lo hubieras dicho hasta por miedo a ser juzgado o a lo que públicamente está bien o mal decir. Es como que se habilitó un discurso bastante de blanqueo, me parece a mí, más que de otra cosa, de blanqueo de opiniones, peligroso, porque está bien esto, está bien celebrar el tema de gente que quede en la calle, la discusión de lo público-privado, que
que pone los beneficios, no son beneficios, en realidad son derechos sobre los que se ha trabajado mucho también, ¿eh? Sí. Sí, a mí me cuesta bastante todavía analizar lo que está sucediendo. Les voy a ser absolutamente sincera porque es como que siento que pasaron del 10 de diciembre o del 1 de diciembre, ahora son ¿cuánto? 3 meses. 3 meses, y es todo tan intenso que poder realmente decir, bueno, a ver, me voy a tomar un ratito de tiempo para reflexionar, para analizar. Yo por ahí creo que es todo líquido. Creo que esto es algo que no va a quedar, creo que es algo que va a pasar. Elijo creer, Claro. nuevamente, Sí. elijo creer. Me recuerda mucho, hace un par de años leí Memorias de Obama, y Obama cuenta cómo se inicia él en la carrera política, pero también cuenta cómo nace Trump en Estados Unidos, y que fue como una reacción, ¿no?, a determinadas situaciones. Quizás el análisis sea ese, porque no todo, por supuesto, lo que ha pasado antes ha sido lo mejor. No. Y no. Probablemente tengamos que hacer esa reflexión de decir, bueno, en todos los ámbitos lo digo, ¿no? En ámbitos políticos, en ámbitos culturales, en ámbitos sociales, porque daría esa impresión, ¿no? Como que es una reacción a un determinado relato o a una determinada cultura, y bueno, hay que ver cuánto dura. Yo creo que esto es más líquido, creo que no va a tener tanta densidad, que finalmente en un par de meses o de años esto va a tener algún impacto, pero no el impacto de cambiar absolutamente todo lo que venía transformándose. Me da la sensación, Chuchi, que a través del gobierno nacional esos mensajes que Luchi decía, o esa apertura a la opinión, hoy con el gesto que tuvo el gobierno nacional a través de su vocero, Manuel Adorni, de anunciar justo hoy, en este 8M, el cambio de nombre, con lo simbólico que es del Salón de Mujeres, abre aún más este tema, ¿no? Y es como, me parece, termina siendo como un mensaje, Chuchi, de nosotros estamos en esta postura y la vamos a sostener. Y en este día tan importante, 365 días tenían para anunciarlo, 366 porque año bisiesto. Lo anuncian hoy. Sí. Es duro escucharlo hoy, sí, sobre todo. Mira, dos cosas. Nosotros tenemos una red en la Facultad de Derecho, que es la red de profesoras de Derecho, que la constituimos el año anterior a la pandemia, y se habló de esto dentro del grupo. Y una de las profes decía, bueno, pero ¿cuánta gente sabe que existe ese salón? ¿Sabe que existe todo obvio. Eso? ¿Qué tal ¿Cuánta gente entra a ese salón? ¿Por qué más vale no armamos algo lindo por redes, lo empezamos a hacer circular, empezamos a contar nosotras y le contamos a todos y entre nosotros qué historia hay atrás de cada una de estas mujeres? Digo, porque a mí ¿qué creo cuando leí la noticia? Es un relato, ¿viste? Bueno, yo digo, soy capaz de decir cualquier cosa cuando en realidad en los hechos están pasando otras cosas. Claro, obvio. Esa idea tengo, por eso digo esto de lo líquido, que es como que no le siento esa densidad. O lo escuché a Adorni decir, bueno, que se prohibía el lenguaje inclusivo en la administración pública, que eso podría ser, porque en definitiva uno podría decir, bueno, solamente se permite para las notas oficiales el lenguaje el castellano, de la Real Academia, bueno. Y prohíbo la ideología, la perspectiva de género, dijo. Sí. Y yo pensaba, pero primero es no entender lo que es la perspectiva de género, porque cuando uno dice así, parecería ser, primero, que está prohibiendo una ideología, cuando la perspectiva de género no es una ideología. Segundo es prohibir la perspectiva de género. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que entonces ya no vamos a pensar de un determinado modo, no vamos a analizar
La perspectiva de género es algo académico, es algo que nació en las universidades, que es algo sistémico, es un modo de analizar la realidad en un contexto, en un momento dado. Vamos a prohibir eso, vamos a prohibir que pensemos de un modo determinado. Yo cuando lo escuché dije, bueno, es para la tribuna, la tribuna. es para la tribuna en realidad, Y además, porque Es para dedicarle hora de discusión Claro. a un votar. tema. cuando no es cierto, cuando eso no va a suceder. Cuando además hay mucha contradicción, porque el presidente en el colegio donde fue y dio su discurso, él decía que lean las dos partes de la biblioteca. Entonces, ¿cómo es? El tema de la dictadura sí hay que leer las dos partes, pero de esto no, ellos tienen la verdad absoluta. Digo, también Claro. hay una mirada ahí muy totalitaria. ¿Y cómo van a efectivizar esa prohibición? Claro, ¿no? primero, ¿Cómo? y además es no entender qué significa, porque la perspectiva de género es un modo de analizar un contexto, es ver qué roles ocupan varones y mujeres o las personas. No es sexismo, porque yo por ahí lo que siento es que tenemos que volver a dar discusiones en esto de decir, cuando nosotros hablamos de la perspectiva de género, lo que queremos decir es, tratemos de analizar lo que pasa en una sociedad determinada para que sea más igualitaria, para que las personas podamos vivir mejor, tengamos los mismos derechos, miremos las sociedades que tienen mejores índices económicos, sociales, son sociedades más igualitarias. Las sociedades que tienen mejores índices económicos, sociales, son las sociedades menos violentas. América Latina es el país más desigual y entonces también es el país más violento. Hagamos reflexiones con evidencia. Exacto. A mí me da esa idea, como que es más para, ¿viste? Para ¿Desviar el foco? Sí, o a ver, para también habilitar, que creo que para mí lo más me preocupa en realidad es cómo se habilitan discursos de odio, Sí, obvio. discursos agresivos. Yo en redes hoy vi cosas feas, que hacía mucho tiempo que no veía en un 8M, de publicaciones que no tenían absolutamente nada negativo y sin embargo por ahí algunos comentarios eran realmente negativos. Sí. Bueno, Chuchi, te agradecemos un montón esta charla. Es un viernes con mucha actividad. Estamos viendo qué pasa con esta reunión con los gobernadores, que fue la vicegobernadora Gisela Scaglia en representación del gobierno de la provincia, qué pasa en Rosario, pero queríamos charlar un poquito y reflexionar con vos también acerca de esta fecha Bueno, tan especial. muchas gracias. Aprovecho para decir, ya que está ahí, que Sí. hoy hicimos un comunicado de todos los concejales de la ciudad, solidarizándonos con lo que está sucediendo en Rosario, Tremendo. pero no solamente eso, sino también diciendo que ni un paso atrás en relación a las mafias, y lo bueno que no solo fue del interbloque de Unidos, que formamos parte del gobernador Puyaro, sino de todo el Consejo de Santa Fe.